Ya, ¿me ven? ¿Me oyen? Hugo, ¿tienes más de introducción o comienzo nomás? En sus Biblias, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aquí estamos a 3 horas de diferencia de ustedes, 3 horas más temprano. Así que se imaginan que para mí fue un poco difícil también despertar a la Wendy esta mañana. Génesis capítulo 6. Les voy a contar una historia que seguramente ustedes ya saben. Se la saben súper bien porque es parte de la tradición de la humanidad en muchas diferentes partes del mundo. Se conoce como el diluvio universal, el gran juicio de Dios, pero aún algunas tribus muy aisladas tienen esta historia como parte de su historia del mundo. Así que me parece interesante que aun cuando no haya llegado el Evangelio, a algunas tribus no haya llegado ni siquiera la Biblia traducida en el idioma de ellos, ellos en su tradición, historia verbal, que ellos pasan de generación en generación, hablan del diluvio y de un hombre. Ellos le dan otro nombre muchas veces, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que fue Noé. Y en Génesis capítulo 6 y versículo 5 leemos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se parece algo a lo que estamos viviendo hoy día. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo creo que ese es un gran pero, quizás uno de los más grandes de toda la historia, porque tenemos a Dios viendo toda la humanidad que va en un camino y de repente ve que hay un hombre que se resalta sobre todos los demás. Él y su familia hallaron gracia en los ojos de Dios, pero no solamente hallaron gracia porque eran igual a los demás. Sabemos que cuando nosotros hablamos de gracia como cristianos, se habla mucho de la gracia de Dios hoy, se habla mucho de la soberanía de Dios y que Él extiende su gracia a los que Él ha elegido, pero muchos creen que simplemente la gracia tiene que ver con la salvación y nada más, y no tiene que ver nada con nuestras obras, porque por definición es el favor de Dios que Él extiende sin que nosotros lo merezcamos, y esa es la gracia de Dios. Y como dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por fe y es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros no vamos a llegar a Dios y decir, ya, yo llegué al cielo por mis fuerzas, por mi religión, por mi creencia, por mis buenas obras. Sabemos que no llegamos a Dios de esa forma. Es simplemente que Dios extiende su gracia y nos ofrece la salvación. Y si nosotros respondemos en fe, creyendo que Cristo murió en la cruz por nosotros, seremos salvos. Y aquí tenemos un hombre mucho antes de que llegue Jesús, que le creía a Dios, obedecía a Dios, tenía una relación con Dios. Es más, si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 6, dice, y estas en versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando la Biblia habla de caminar con Dios, habla de una relación íntima con Dios. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estén de acuerdo? Entonces, cuando habla de que él caminó con Dios, está hablando de que él estaba de acuerdo con Dios, él tenía una relación íntima con Dios, él deseaba obedecer a Dios y tener esta relación con Él.
En Efesios capítulo 1, no lo tienen que buscar, pero lo pueden buscar después. La Biblia claramente dice que nosotros recibimos la gracia de Dios para demostrar quién es Dios y que Él sea glorificado por toda la eternidad por haber extendido su gracia. Entonces sabemos que cuando Dios nos ama y nosotros somos pecadores, somos imperfectos, aún Noé era un hombre imperfecto, recibió de esta forma la gracia de Dios, pero era diferente Noé de los demás que vivieron en ese tiempo. Estamos comenzando una serie que probablemente va a durar de aquí a fin de año, unas pocas semanas, y lo he llamado Trofeos de su Gracia. Y vamos a estudiar diferentes personajes en la Biblia que experimentaron la gracia de Dios y qué relación tuvieron ellos basada en la gracia de Dios. Hoy día hay muchas religiones que hablan de que nosotros tenemos que obrar de una forma para merecer cosas, y sabemos que cuando hablamos de la gracia de Dios no estamos hablando de merecer algo, sino que Dios nos extiende lo que no merecemos. Cuando Él nos extiende su misericordia, Él no nos da nuestro merecido. Cuando Él extiende su gracia, Él nos da lo que no merecemos. Son como los dos lados de la misma moneda. Y por eso creo que es importante que nosotros entendamos qué tan importante es la gracia de Dios y que cada uno de nosotros que ha recibido esa gracia en salvación viene a ser un trofeo de la gracia de Dios. Y si nosotros vamos a comunicarle a otros lo que significa caminar con Dios, tenemos que entender cómo relacionarnos con Dios a través de su gracia. La primera mención de una persona que halló gracia en los ojos de Dios es justamente aquí en Génesis capítulo 6 y versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál es el contexto? El mundo está en una condición terrible, pero hay uno que brilla como una luz resplandeciente, un personaje radicalmente diferente a los demás. ¿Qué hizo posible que él fuera tan diferente? Sabemos que todos somos pecadores, sabemos que Noé y su familia no eran perfectos, pero había algo diferente en ellos y ellos buscaban a Dios mientras nadie más lo buscaba. Habían respondido ellos a la misericordia de Dios. Noé caminaba con Dios, dice, y la Biblia claramente dice cómo puede uno caminar con alguien si no esté de acuerdo. Y Noé predicó el mensaje de justicia por más de 120 años. Segunda de Pedro en sus Biblias, segunda de Pedro capítulo 2. Y versículo 5 habla de Noé, dice lo siguiente, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí vemos algunos ejemplos mencionados por el apóstol Pedro de cómo Dios reacciona a las personas que insisten en vivir en rebeldía contra Él, contra sus leyes, contra sus normas. Recordemos que Dios es el creador del universo. Y como el creador del universo, Él es el único que realmente sabe cómo debe funcionar todo, incluyendo el cuerpo humano. Entonces, Él tiene normas y reglas de cómo debe funcionar el universo, y de esas mismas normas y reglas, leyes universales físicas, nosotros las entendemos y sabemos que cuando violamos esas reglas y normas, lo que llamamos nosotros las leyes naturales como la ley de gravedad, sufrimos las consecuencias. También sufrimos consecuencias cuando nosotros violamos las leyes y normas que Dios ha establecido a nivel espiritual. Entonces vemos aquí el ejemplo que Él da de Noé, y que era pregonero de justicia, pero nadie respondió a ese mensaje. No creo que era porque era mal predicador. Yo creo que era simplemente, como la Biblia dice, que las personas que le dan la espalda a Dios con el tiempo ni siquiera pueden responder a la gracia de Dios. Se ha endurecido tanto su corazón que ya siguen en su camino y creen, dice la Biblia, que están en el camino correcto. Pero ese camino en el cual nosotros creemos
que andamos bien, la Biblia dice el final es muerte. Noé vivía lo que predicaba. No solamente era un hombre que buscaba a Dios, caminaba con Dios y predicaba el mensaje de Dios, pero él también vivía lo que predicaba. Volvemos a Génesis, capítulo 7. En Génesis, capítulo 7 y versículo 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa palabra justo no significa que él era perfecto, pero sí que era un hombre que vivía de acuerdo a los principios y preceptos de Dios. O sea, era un hombre obediente. Él vivía lo que predicaba. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en el mundo de hoy, cuando nadie le presta mucha atención a los cristianos y a las iglesias y los predicadores, es que en muchos casos hay una gran diferencia entre lo que dicen y lo que viven. Decimos creer en Dios, decimos creer en su palabra, pero cuando hablamos del amor de Dios a otros para salvación, no demostramos el amor al prójimo, entonces es incoherente nuestro mensaje. Lo que vemos en Noé era que su mensaje era coherente. Él seguía a Dios en todos sus caminos, no solamente cuando le convenía, y lo que él predicaba, él practicaba. Vemos en el versículo 5 lo siguiente, versículo 5 de capítulo 7 de Génesis, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Dios le dice, tienes que edificar un arca tan grande, lleno de tantos animales, que se demoró mucho tiempo, muchos años, y seguramente había mucha gente, recuerden que no había llovido hasta ahora, seguramente habían muchos que al verlo a él y a sus hijos estar edificando este arca, se burlaban de él y decían, ¿y este loco qué está haciendo? Por este lado no hay ni lagos, no hay mar, porque está edificando sobre tierra un barco tan grande. Y seguramente se burlaron de él. Pero llegó el día en que comenzó a llover y se dieron cuenta que todo lo que había estado predicando Noé era cierto. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, en los cuales yo creo que estamos viviendo hoy, habrán unos pocos como Noé que van a estar predicando el mensaje de Dios, van a estar viviendo el mensaje de Dios, y la gran mayoría de la gente les va a decir es que están locos, son unos fanáticos, no saben de qué hablan. Pero cuando viene Cristo Jesús por su iglesia, cuando desaparecemos nosotros, van a haber algunos que se van a dar cuenta que todo lo que estábamos enseñando y predicando era cierto. Noé también no solamente obedecía todo lo que Dios mandaba, pero era un adorador. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Esto ya viene a ser en el versículo 20, después del diluvio. Ya sabemos que toda la tierra se inundó, murieron todas las personas que no estuvieron en el arca. Esa es una figura perfecta, podríamos decir un ejemplo perfecto de lo que Dios habla de nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que quiere estar salvo tiene que permanecer en Cristo. Y nosotros tenemos que haber aceptado a Cristo para que Él nos integre en su familia. Todo eso habla de lo mismo que tuvieron que hacer Noé y su familia al ingresar al arca. Y recuerden que Dios fue el que cerró la puerta y comenzó a llover, y ya era demasiado tarde cuando ya comenzó el juicio de Dios. Fue demasiado tarde para los que se querían salvar, pero no le habían hecho caso a Dios, no habían obedecido a Dios, no habían creído el mensaje de Dios por el pregonero de Dios. Entonces llegó el momento en que ya era demasiado tarde para que ellos se salvaran. Y eso va a suceder en estos tiempos. Cuando vuelve Cristo, podría volver en cualquier momento. Y en ese momento muchos van a decir, uy, ya no sé por qué no le creía yo cuando me estaba avisando de que vendría Dios y que vendría este tiempo de años de tribulación y todo lo que ha de suceder en el mundo en los últimos tiempos. Versículo 20. Después de haber salido del arca, ya bajaron las aguas. Recuerdan que él mandó un pajarito para ver si había un lugar donde se podría descansar.
Y cuando ya no volvió el pajarito, entonces él salió con los animales sobre tierra seca. Y lo primero que hace Noé, dice versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces tenemos aquí un ejemplo no solamente del juicio de Dios, pero también cómo Dios responde en misericordia y gracia. Y sabemos que pone el arco iris como señal de ese amor, de misericordia, de gracia para las generaciones perpetuas después de Noé. Pero ¿qué hace Noé al bajar del arca? Uno diría, ya comienza uno a construir un lugar para vivir, o comienza uno a arar la tierra para tener que comer, o uno tiene muchas cosas que podría uno ya tener en una lista de qué haceres, pero lo primero que él hace es edifica un altar y adora a Dios. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, la Biblia simplemente dice lo siguiente, Jesús lo dijo, el que haya, busca. Perdón, el que haya, encuentra. El que busca, encuentra. Dios siempre es previo. Él extiende su misericordia y su gracia. Nosotros le amamos, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Y Él extiende su gracia para que seamos salvos. Pero después de eso, ¿qué? Hay muchas personas que cuando les toca dar un testimonio dicen, gracias a Dios soy salvo ya estos 30 años. Y mi pregunta es, ¿pero qué ha hecho Dios con ustedes en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida últimamente? Hay una gracia que va más allá de simplemente la gracia que nos salva. Es más, la Biblia enseña de que si nosotros queremos vivir una vida que le agrada a Dios, dependemos todos los días de la gracia de Dios. En Juan capítulo 1, la Biblia dice que hemos recibido en Cristo Jesús gracia sobre gracia. Y en Santiago capítulo 4, quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Santiago capítulo 4, Dios ahí promete mayor gracia que simplemente esa gracia que extiende en la salvación. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia o el favor que ellos no merecen. ¿A quiénes? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es exactamente lo que el pueblo en el tiempo de Noé no hizo. No estaban dispuestos a reconocer a Dios, no estaban dispuestos a escuchar y responder al mensaje de Dios. No es que no tuvieron oportunidad, como dice Romanos capítulo 1, ellos tenían todo lo que era la creación en ese tiempo. Ellos podían responder a lo que Dios había revelado de sí mismo en esa creación, pero no lo hicieron. Y ellos respondieron más bien a Dios en una forma soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es simplemente vivir en independencia de otros y especialmente de Dios. Decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito la ayuda de Dios, yo no necesito reconocer ni siquiera quién es Dios. Yo soy el capitán de mi propio futuro, de mi propia vida, y yo puedo decidir por mí mismo. Es más, la gente hoy día decide hasta cómo una persona se va a salvar y cómo va a responder a Dios en un futuro, si es que hay un Dios. Cada uno decide por sí mismo. Y esa es la rebeldía que tiene como fundamento esta soberbia. Por eso la Biblia dice claramente, Dios resiste al soberbio. ¿Por qué? Porque ese soberbio ha decidido, yo ni necesito a Dios. Pero Él da gracia a los humildes. Uno de los problemas que tenemos
es que esta soberbia, esta independencia de Dios se contagia. Es muy fácil que nosotros como cristianos comencemos a pensar en una forma poco bíblica porque nos dejamos llevar por las filosofías de este mundo. Está por internet, lo tenemos en Facebook, tenemos muchas de estas frases y estos refranes que nos hacen creer que nuestro futuro depende de nosotros, que depende de nuestra forma de pensar, que tenemos que ser positivos, de que tenemos que ser buena onda, de que tenemos nosotros que creer en el yin y el yang, que tenemos que creer nosotros en estas fuerzas del universo. Y hay mucha gente que dice, no, tienes que tener pensamientos positivos y yo te estoy mandando fuerza y todo eso. Y la Biblia no enseña eso. Enseña que si no fuera por la gracia de Dios en respuesta a nosotros buscar a Dios, no tendríamos nosotros un futuro lleno de gozo, paz y bendición. Imposible. Quiero que vayan conmigo a Isaías 57, en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 57. Y versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quieres realmente experimentar la gracia de Dios? Dios dice aquí claramente que Él vive cerca y se acerca al que realmente le busca, al que es humilde de corazón, y para vivificar el corazón de la persona quebrantada. Volvemos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Cuál debería ser nuestra reacción entonces ante Dios? Versículo 7. Someteos pues a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos de su gracia. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Una de las cosas que no hizo el pueblo de Dios en el tiempo de Noé era resistir el diablo. Y no querían ni siquiera resistir el diablo por no haber recibido y aceptado la gracia de Dios. No se habían acercado a Dios. Dice versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sabemos que Dios nos llama, sabemos que Dios inicia una relación con nosotros, pero si nosotros no respondemos, claramente Dios no se va a acercar más a nosotros, lo dice la palabra. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos aquí un arrepentimiento genuino. Hoy día es muy fácil ver cómo creyentes excusan su pecado. Es muy fácil ver que gente dice, ya cometí un error. No dicen, ofendí a Dios. No se conmueven al pensar que su pecado y su estilo de vida puede ofender a Dios de tal forma que ellos están estorbando la gracia de Dios, lo que Él quiere hacer en ellos. Yo creo que una de las lecciones que tenemos en Noé es que él halló gracia ante Dios. ¿Por qué? Porque él estaba buscando a Dios. Buscad a Jehová, dice Isaías 55, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. ¿Es que Dios se va a alejar de mí? No, simplemente llegará un punto en tu corazón en que tú ni siquiera vas a querer buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado en el sentido de que tú estés cerca a Dios en este momento. Quizás es primera vez que hayas asistido a un culto y en mucho tiempo, y es primera vez que en mucho tiempo quizás estés de corazón buscando a Dios. Esta es tu oportunidad de acercarte aún más y de pedir a Dios perdón por dejarlo de lado, por no tomarlo en cuenta. En las palabras de Jesús, Él dice, buscad y hallaréis, porque todo el que busca, halla. Si bien Dios es previo y busca a los que se han perdido, Él culpa a los que no responden cuando Él los busca. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesús aquí
en cercanía a Jerusalén. Y en el versículo 34 de Lucas 13, él dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios buscó a su pueblo. Aquí Dios mismo en carne, como Jesucristo, está diciendo cuánto he anhelado reunirlos y cuidarlos y guardarlos, como dice el salmista: bajo las alas del Omnipotente hay protección, paz y bendición. Y él dice: cuánto he hallado yo tener esa relación con ustedes, pero ustedes no quisieron, o sea, no respondieron a ese llamado por la gracia de Dios. En Romanos capítulo 1 vemos lo mismo, de los versículos 18 al versículo 11 del capítulo 2. Vemos como Dios dice: ellos simplemente no tomaron en cuenta a Dios. Y al no tomar en cuenta a Dios, entonces Dios dice: ya, si ese es tu camino y es tu decisión, entonces yo simplemente te voy a dejar vivir lo que tú has decidido. Y terminan en la ruina. El error de muchos, creo yo, es enfatizar la salvación de nuestra alma por la gracia y no por obras. Y llegamos al punto en que creemos que ahora las obras no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios, que simplemente todo es por gracia y yo no tengo que preocuparme por mis obras. Pero vemos en Noé que él recibía mayor gracia. ¿Por qué? Por sus obras. Efesios capítulo 2, quizás el pasaje más famoso de la gracia en cuanto a la salvación. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Dice: porque por gracia, o sea, el favor no merecido de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la mayoría de nosotros nos hemos memorizado esos dos versículos y nos quedamos ahí. Pero ¿qué dice el versículo 10? En este mismo contexto dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piensa en esto por un momento. No se hubiera salvado Noé, no se hubiera salvado su familia, si no hubieran obedecido a Dios para edificar el arca. Ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que responder. Dios les da las instrucciones y dicen: de esta forma se salvarán ustedes. Y le creyeron a Dios. Y hoy día hay tantos caminos a la salvación que la gente dice: yo ni siquiera sé a quién creerle. Bueno, créele a Dios. Jesús dijo: yo soy el único camino. Y de la misma forma que Noé y su familia depositaron fe en lo que Dios les dijo, que era el único camino para ellos a la salvación, que era edificar el arca. De la misma forma tenemos nosotros que creerle a Dios cuando Él nos dice: el único camino a mí es la salvación en Cristo Jesús. Él murió por ti, Él entregó su vida, derramó su sangre, pero si tú crees que hay otro camino, entonces la Biblia dice: de más murió Cristo, no tuvo que morir. Pero Él se ofreció por ti y murió en tu lugar para pagar la pena del pecado, que es muerte, para que tú puedas vivir confiado en que Dios extiende su gracia y misericordia a todo el que cree en Cristo Jesús. Hay una conexión directa entre recibir más gracia de Dios y cómo respondemos nosotros a Dios en buenas obras. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, nadie tiene excusa. Dios se ha revelado a través de su naturaleza, a través de la historia de la humanidad, a través de su palabra, a través de predicaciones, a través de los milagros de Jesús, de muchas formas, y eso ha demostrado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Pero también esa gracia y esa manifestación de Dios, ¿qué nos enseña? Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, con una pasión por hacer buenas obras. Jesús le dijo a los de su generación, cuando él estuvo en la tierra, que ellos deberían hacer las buenas obras como sal y luz en la tierra, para que los que vean esas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lección de la vida de Noé es que sin la gracia de Dios no nos podemos salvar. Pero también para continuar en la gracia de Dios, tenemos nosotros que hacer esas obras que demuestran que le hemos creído a Dios, porque la fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Él y toda su familia se salvaron por el favor no merecido de Dios, claramente, pero también porque ellos obedecieron a Dios y edificaron el arca. Y eso demuestra que la gracia de Dios no fue en vano para con ellos. Noé respondió a la gracia de Dios con humildad, obediencia y con adoración. Él buscó agradar a Dios en todo lo que hizo, y Dios, después de iniciar esa relación, premió a Noé y a su familia y los bendijo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y yo te animo hoy, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Te animo a que si no has buscado a Dios últimamente, si simplemente tu relación con Dios se ha vuelto muy rutinaria, has olvidado la importancia de adorar, has olvidado la importancia de orar, has olvidado la importancia de depender diariamente de la gracia de Dios, yo te animo que, inspirado por esta historia de la gracia de Dios en la vida de Noé, te des cuenta qué tan importante es buscar la bendición de Dios, la gracia de Dios, no solamente para ti, pero también para tu familia. Oremos. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, quiero que tomes un momento para pensar en tu relación con Dios. ¿Estás dependiendo de la gracia de Dios? Yo no estoy ahí presente con ustedes, pero ahí está el pastor Hugo y algunos otros líderes, diáconos. Todos ellos saben cómo mostrarte en la Biblia cómo puedes ser salvo, cómo puedes ser salva, por la gracia de Dios. Si no tienes esa confianza de que si mueres hoy, Dios quiera que no sea, pero nadie tiene la vida asegurada. Si mueres hoy, si no tienes esa seguridad de tu salvación, de tu relación con Dios, no tienes esa seguridad de entrada al cielo. Hoy puedes tener esa seguridad, no por una religión que nosotros predicamos, sino por lo que Dios mismo dice en su palabra. Si ese es tu deseo, te gustaría saber más sobre ese tema, levanta la mano, por favor. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gracia, tu favor no merecido, y por el ejemplo que tenemos en la vida de Noé, que podemos ser nosotros transformados por una relación que tenemos contigo. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Pido ahora, Señor, que nos ayudes a vivir en tu gracia, dependiendo de ti, de la fuerza que nos das, de la sabiduría que nos das, buscando agradarte en todo, tanto en nuestra obediencia como en nuestra adoración continua, reconociéndote en todo aspecto de nuestra vida. Lo pedimos por los méritos sin iguales de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por su atención en este tiempo de mensaje. Dios les bendiga.